Como hemos escuchado el primer día, nuestro Congreso tenía también como motivación poner de relieve la importancia ecuménica del año 2025. Ahora podemos empezar a hablar más de esto con ustedes. La doctora Mirvet Kelly es de Siria. Ella pertenece a la Iglesia Sirio-Ortodoxa. Aquí estamos entre hermanos, entonces yo sencillamente la llamo Mirvet. Además de tener un doctorado en teología patrística, ella estudió también física, química y actualmente da clases de árabe en el Instituto Oriental y Bíblico en Roma. Entonces, háblanos un poco más de este evento. Buenos días a todos. Hablo del Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Fue el primer concilio de toda la Iglesia. Su importancia radica en haber puesto la piedra angular para la correcta comprensión de la persona de Jesucristo. Y desde entonces este fundamento ha permanecido en pie. El concilio está vinculado al nombre del emperador Constantino, el cual en el año 306, en una batalla que le permitió convertirse en emperador romano, vio la señal de la cruz en el cielo y una voz que le decía: con este signo vencerás. Como vimos con los mártires. El cristianismo, que estaba creciendo en un ambiente judaico y pagano, aportó una novedad absoluta: la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas divinas distintas y la doctrina de la encarnación. Una de las personas de la Trinidad se hizo hombre. Nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Fue crucificado, murió y resucitó. La mente que siempre busca comprender la fe, explicar el plan salvífico de Dios en conceptos humanos, no siempre logra darle una explicación justa. Al inicio del siglo IV surgieron tantas controversias, divisiones y herejías. En particular, una de las más duraderas de todas fue el arrianismo, que fue iniciado por Arrio, que era un sacerdote alejandrino. Arrio, para defender la unicidad de Dios, afirmó que solo el Padre es eterno, mientras que el Hijo fue creado antes de todas las criaturas, pero no es eterno como el Padre y no es de la misma sustancia que el Padre. Una parte de la Iglesia lo siguió. Por lo tanto, se corría el riesgo de crear una ruptura muy grave. Cuando el emperador Constantino, que deseaba establecer la concordia social y la unidad imperial, se percató del peligro,
el peligro que se estaba corriendo, decidió convocar un concilio ecuménico, invitando a todos los obispos del mundo conocido hasta entonces para resolver el problema. Llegaron a Nicea, que está cerca de la actual Estambul, unos 318 obispos. Fueron recibidos por el emperador mismo en uno de los más hermosos palacios y transportados por sus correos a sus expensas. Los padres estaban asombrados. Muchos de ellos aún llevaban las cicatrices de las torturas sufridas al haber salido apenas de la más sangrienta de todas las persecuciones, la del emperador Diocleciano. También lo vimos ayer en San Lorenzo. Durante el concilio se trataron varias cuestiones, en particular la del arrianismo. Se trató de responder a la gran pregunta: ¿quién es Dios? ¿Y quién es Jesucristo? El credo, el símbolo de la fe, fue la respuesta. Dio origen al credo niceno-constantinopolitano que recitamos cada domingo, en cada misa dominical. Este credo se convirtió en la identidad de todo cristiano, el guardián contra las herejías, y confirmó el acuerdo y consenso doctrinal. Todos los concilios siguientes, a lo largo de los siglos, confirmaron este concilio y desarrollaron la fe partiendo de él. Podemos preguntarnos, ¿y cuál es la importancia del Concilio de Nicea para nosotros hoy, después de 1700 años? Antes que nada, el concilio es fuente de esperanza. Los padres en Nicea usaron todas sus energías para confirmar que Cristo es uno y es uno de la Trinidad, hecho hombre para convertirnos en Dios. Acoger plenamente esta gracia, meditar y poner en práctica cada palabra del credo, comenzando por la primera frase: creo en un solo Dios, Padre, que nos ama, que nos da todas las gracias que están en su poder, materiales y espirituales, posibles e imposibles. Este concepto, solo esta frase, cambia radicalmente nuestra vida. Después, otro aspecto. El concilio todavía hoy es un ejemplo de equilibrio entre unidad y variedad, autoridad y libertad, historia y progreso. Además, el concilio representa una fuerza unitiva. Pasaron 1700 años. Los cristianos siguen estando divididos, pero el credo de Nicea fue un punto de partida fructuoso en los diálogos ecuménicos en todas las iglesias. Confesamos el mismo credo, un signo tangible de una unidad que debemos tratar de hacer visible de todas las maneras posibles para que el mundo crea.
averci riportato. Gracias, Mirvet, por habernos traído. Ma Mirvet, mi Pero, pare Mirvet, me parece que el concilio de Nicea también dijo algo sobre la fecha de la Pascua, ¿verdad? Sí, este fue el segundo argumento que trató el concilio, la fecha de la Pascua. Porque en el segundo siglo, entre los cristianos, surgieron divergencias sobre la fecha de la celebración de la Pascua. Algunos celebraban la Pascua el 14 del mes de Nisán, que suele caer entre marzo y abril. Otros en cualquier día de la semana, en lugar del domingo, mientras que otros la celebraban el viernes y el sábado y domingo sucesivos. Sin embargo, no era fácil llegar a un acuerdo sobre la fecha debido a varios errores presentes en el calendario. El Concilio de Nicea estableció el método para determinar la fecha común de la Pascua entre Oriente y Occidente. Sin embargo, no resultó un calendario único. Porque persistían dos cálculos distintos de esta fecha y no fue aceptada porque dependía de dos cálculos diferentes del equinoccio de primavera. Cada uno hacía un cálculo diferente al otro. Así que la fecha siguió siendo un punto de contienda. Y entonces la Pascua, en lugar de ser la fiesta de las fiestas que une a los cristianos en el misterio de la resurrección, se convirtió también en un punto de desacuerdo. En nuestros tiempos, la Iglesia de Oriente sigue el calendario juliano de Julio César, mientras los cristianos de Occidente siguen el calendario gregoriano, que entró en vigor el 4 de octubre de 1582. Esto hace que los cristianos celebren la Pascua en domingos distintos en la mayor parte de los años. Miria, tú vienes de Siria, un país de mayoría musulmana, pero que también tiene cristianos ortodoxos, también de varios países, y también cristianos católicos, orientales también. Pero celebrar la Pascua en fechas distintas no crea problemas. Claro que crea problemas, porque yo viví en Oriente Medio en una sociedad compuesta por varias religiones y cristianos de varias iglesias. Allí son también muy comunes los matrimonios mixtos, por ejemplo. Quizá en una familia la madre es ortodoxa y el padre es católico, o viceversa, y se celebra la Pascua, no sé, una Pascua a final de mes y después de 5 semanas otra Pascua. Eso también divide a la familia. Cuando era pequeña, por ejemplo, yo era la única cristiana entre mis amigas musulmanas. Cuando se acercaba la fecha de la Pascua, me preguntaban, ¿esta será tu Pascua, tu fiesta o la de los otros? ¿Es tu Cristo el que muere y resucita? ¿O es el otro Cristo, el de los otros? Ciertamente
Esto no es un buen testimonio, ¿verdad? Podemos pensar, cuando las comunidades cristianas ortodoxas, ahora estamos aquí, ¿no? Ortodoxas, católicas, anglicanas y protestantes, celebramos la Pascua en la misma fecha, asistimos a una sorprendente convergencia. Es una gran oportunidad para estar juntos. Se mantiene un terreno común que puede favorecer una mejor comprensión recíproca también entre todos nosotros. Celebrar juntos significa celebrar juntos la resurrección de Jesús, que nos ayuda a testimoniar nuestro pasado común, a superar las diferencias, demostrando que nuestra fe en el resucitado nos permite ir más allá de las divisiones del pasado y cooperar para la gloria de Dios.